Les saludo, amados hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. En estos días, la humanidad en general se apronta para recordar el nacimiento de Jesús. Nosotros creemos que el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús, pero sí creemos que la palabra de Dios tiene para este milagro maravilloso, que Dios se haya hecho hombre. La palabra de Dios tiene mucha enseñanza. Por eso en el día de hoy hemos leído al Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 14, y nuestro mensaje de hoy girará en torno a estas verdades bíblicas. Tenemos una sorpresa en diciembre. En diciembre hemos descartado, estudiando la Biblia, que sea la fecha real del nacimiento de Jesús. Porque en diciembre es imposible que haya pastores en los campos cuidando las ovejas, porque es pleno invierno o comienzo de invierno en el hemisferio norte. Pero sí creemos que en diciembre sucede algo muy especial. Para poder descubrirlo, vamos a estudiar con calma algunos versículos de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. El punto central del Evangelio de Juan gira en torno a la persona del Señor Jesucristo. Y Juan presenta a Jesús como el eterno y bendito Dios. Él habla de su eternidad. En el principio empieza a hablar de la eternidad de este verbo. Luego dice, era con Dios. Su comunión con el Padre destaca aquí. Luego dice, el verbo era Dios. Es decir, la divinidad del verbo. El verbo era Dios. Su atributo divino de creador también es manifiesto. Todas las cosas por Él fueron hechas, hablando del verbo. Sus atributos divinos, como vida, luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y su triunfo sobre las tinieblas, la luz, dice Juan, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Comienza Juan, capítulo 1, versículo 1, diciendo, en el principio. En hebreo, aunque el Nuevo Testamento fue escrito íntegramente en griego, pero la palabra en el principio en hebreo es Bereshit. De hecho, el primer libro de la Biblia se llama Bereshit, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Es exactamente la misma frase que usa el Antiguo Testamento cuando comienza la Biblia, la que ahora el apóstol Juan está usando para mostrar que el verbo también es Dios. La palabra en griego para principio es arché o arqué. La Biblia empieza con las palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia, Génesis 1:1, Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahora el apóstol Juan lleva a sus lectores, guiado por el Espíritu Santo que inspiró la palabra, los lleva más allá de lo que fue la creación, antes de la creación, y nos traslada a la eternidad de Dios. Está diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No está diciendo que Dios tuvo un principio. Dios es antes que su creación. Jesús se refirió a ese momento cuando dijo en Juan 17, versículo 5, en este pasaje maravilloso de Juan 17, la oración del Hijo al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces está diciéndonos el apóstol Juan que Jesús es anterior a la creación del mundo, de cualquier otra cosa creada. ¿Por qué? Porque Jesús, según vamos a descubrir aquí en el Evangelio de Juan, es el creador.
Él era el Verbo. Yo me pregunto por qué Juan usó esta palabra, el Verbo, que viene a ser la palabra en griego logos. ¿Por qué usó esta palabra? Y estudiando un poco la historia, especialmente la filosofía griega, uno descubre que esta palabra logos fue muy usada por muchos filósofos griegos. Y como los griegos tuvieron una gran influencia en el gobierno cuando Alejandro Magno tomó posesión de toda esta tierra de Medio Oriente, la influencia griega fue notoria también en Israel. Y esta palabra logos también comenzó a ser usada por los judíos para referirse a la palabra, para referirse a algo que va más allá del hombre mismo, de los comienzos. Es traducido esta palabra logos como verbo o palabra. Está bien cuando uno dice logos, es la palabra, y logos es el verbo. Y el apóstol Juan agrega, Cristo es el logos, Cristo es la palabra. A eso dedica todo este capítulo. A eso dedica desde el versículo 1 hasta el 14, donde ya definitivamente nos demuestra que ese verbo se hace carne. Para referirse entonces al Señor Jesucristo, Juan usa la palabra que era conocida tanto por los griegos como por también los judíos. Este término, que era muy usado en la filosofía griega de aquella época y anterior, aquí Juan se refiere al Señor Jesucristo con este término tan conocido, con el fin de captar la atención de algunos de sus lectores. Esto lo recuerden que lo inspiró el Espíritu Santo, a la vez que corregía los errores o los conceptos equivocados que tenían los griegos y también los judíos acerca del verbo. Juan está poniendo los puntos sobre las sillas y diciendo quién es realmente la palabra, quién es realmente el verbo. Para comenzar, el evangelista nos explica que quien ha creado el universo y quien lo rige, lo manda, es una persona, el Señor Jesucristo, persona divina. Utiliza el término verbo para enseñarnos que de la misma forma que la palabra, logos, la palabra o el discurso, por ejemplo, de un hombre, cuando un hombre da un discurso, nos da a conocer sus pensamientos, sus ideas, lo que él cree. De la misma manera, el verbo nos declara qué es el pensamiento, la mente y lo que Dios desea. ¿Quién mejor que la palabra de Dios, el logos divino, el verbo, puede decir lo que Dios es? Solo Cristo podría declararnos con precisión, con exactitud y en profundidad lo que hay en la mente de Dios. Porque como él mismo dijo, cito al Señor Jesús ahora en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27, una parte de ahí dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre, solo el Hijo. ¿Por qué? Porque están juntos desde la eternidad. En este sentido, el autor del libro de Hebreos nos dice que Cristo es la revelación total y definitiva y última de Dios. ¿Cómo lo pone? Hebreos capítulo 1, voy a leer el versículo 1 y 2 de este hermoso libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y así ha sido. Y hasta el día de hoy, el mensaje de Dios es el mensaje de Cristo. En el principio era el verbo. Otro detalle importante hay aquí que Juan nos hace notar es que el verbo era. No dice en el principio el verbo llegó a ser. En el principio Dios creó al verbo. En ninguna parte dice eso. Está diciendo que el verbo era en el principio, es decir, ya estaba. Cristo lo ratificó cuando pidió al Padre que le volviera a la gloria que tenía con él antes que el mundo fuese, pasaje que acabo de citar hace un momento atrás. Cuando más adelante, en Juan capítulo 1, versículo 14, que ya tuvimos en la lectura bíblica, cuando Juan nos habla ahí en el versículo 14
de su encarnación, utiliza un término muy diferente. Aquel verbo, ese verbo que ya era antes de la fundación del mundo, aquel verbo que existía de antes, fue hecho carne. No otro, no el ángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová, no algún otro ser espiritual, algún pleroma, nada. El verbo, el que era con Dios antes que el mundo fuese, el que creó todas las cosas, él, nada más que él, se hizo hombre. Eso es muy importante, porque sobre todo si nos acercamos a esta fecha en que como humanidad algunos pretenden recordar el nacimiento de Jesús y a veces ni siquiera se acercan a la verdad evangélica de esta tremenda verdad, este tremendo misterio, el misterio de la encarnación, el misterio del Dios hecho hombre, el misterio de Dios con nosotros, el misterio del Dios que viene a pagar el precio que el hombre no podía pagar. Maravilla de los misterios de Dios. Podemos resumir entonces diciendo que Cristo era Dios por toda la eternidad, pero que llegó a ser un hombre en un momento específico de la historia humana para revelar el plan de Dios y para redimir, para rescatar, para salvar, para pagar el precio que Dios demandaba para salvar al hombre. Por esta razón, el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de todos los judíos, sabiendo quién era Él dijo, y los judíos se enojaron por esto. En Juan 8:58, Él dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No le gustó esta frase a los judíos. Sigue diciendo, usted como va viendo, estamos frase por frase desde el comienzo del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y el verbo era con Dios. La expresión era con, yo pongo especial énfasis en esto, era con, nos da a entender que aún siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción entre el Padre y el Hijo. Eran dos personas diferentes, las dos con el atributo de Dios, no dos dioses. Mucha gente comete el error de sumar lo que no se debe sumar. Suman el Padre, 1, el Hijo, 2, el Espíritu Santo, 3. Entonces tenemos 1 más 1 más 1, ahí están, 3. Hay 3 dioses. La Biblia dice que hay un solo Dios. Y nosotros creemos eso. Creemos que Dios es uno, pero de una manera que también si quisiéramos usar las matemáticas, en vez de sumar, usemos la multiplicación. Si yo tengo un 1 y lo multiplico por 1, me da 1. Y a ese 1 lo multiplico por el otro 1, esos 3 1, si lo multiplico el uno por el otro, me va a dar 1. El Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo es 1, pero son 3. Por eso hablamos del misterio de la encarnación, el misterio de la triunidad de Dios. De otra manera sería incomprensible o estaríamos hablando de 3 dioses y estaríamos adorando como politeístas. No es así. Nosotros creemos que Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es Dios. Cuando pensamos en la gloria divina que disfrutaba el Señor Jesús, el Hijo, antes que fuera el Señor Jesús, en la eternidad, Él disfrutaba de toda la gloria porque era Dios. Durante toda la eternidad, en la comunión íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, en esa comunión vivió Jesús, vivió el Cristo antes de su encarnación. Una comunión especial dentro de la triunidad. Y Juan nos presenta aquí, al comienzo de su Evangelio, y lo contrastamos con este final del mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan. Él comienza diciendo que este verbo era eterno y que era Dios, pero termina hablándonos de este verbo que se hizo hombre, que fue muerto en una cruz, como un criminal. Y cuando nosotros vemos eso, mire el comienzo del libro, hablando de Cristo, del verbo encarnado, en el versículo 14, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Cuando habla de Él, está hablando de que este es Dios. Y luego, cuando termina el libro, nos dice que este fue muerto. Pero hay una razón. La razón era
nuestra salvación. Por eso, el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, el reinado de Cristo es tan significativo para nosotros, para la iglesia, para los creyentes. La palabra nos dice que el Verbo era Dios. Era con Dios y a la vez era Dios. Con esta breve declaración, el Verbo era Dios, Juan está declarando la absoluta divinidad de Cristo, le duela a quien le duela. Al mismo tiempo está poniendo en evidencia la falsedad de muchas de las posturas que los hombres tienen frente a Dios. Hay hombres que no creen en Dios, se llaman ateos. Hay hombres que dicen que no es tan importante y que no se puede saber si hay Dios o no hay Dios. Esos son los agnósticos, los que no quieren conocer a Dios. Y también están aquellos que son panteístas, es decir, tienen muchos dioses, o politeístas. Los panteístas creen que todo es Dios, los politeístas creen que hay muchos dioses. Están los idólatras y todo lo que usted quiera dentro de todo lo que es la religiosidad que el hombre se ha dado a través de las culturas y la historia humana. Tal vez sea interesante en este punto hacer notar cómo traducen los testigos de Jehová este versículo. Usted sabe que los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. En un deseo unicista de declarar que Dios es uno, no admiten la divinidad del Hijo. Es tan evidente en la Biblia. Así que hay que mutilar la Biblia. Cuando la Biblia habla de que el Hijo es Dios, los testigos de Jehová, en vez de aceptar lo que la Biblia dice, tienen la osadía de cambiar la Biblia. Permítame leerles cómo traducen esto, este pasaje de Juan 1:1. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ese un no aparece en el texto griego. Lo agregaron. En griego es eis. Ese un no aparece en el idioma original del Nuevo Testamento. Nunca lo escribió Juan. Pero los testigos de Jehová, para demostrar que Dios es uno solo y que Cristo era un Dios, es decir, una especie de Dios menor, ahora resulta que son politeístas, porque están declarando que Cristo es un Dios, pero menor. ¿Qué cosa más extraña? Sabe todo con tal de no reconocer quién es Jesucristo, que Cristo es Dios. No lo quieren creer. Ellos no creen en la divinidad de Cristo, como ya les dije, así que cuando llega el momento de que hay un versículo en la Biblia que es tan claro y que muestra la divinidad de Jesús, que ellos en vez de acatarlo, simplemente lo traducen a su manera sin el menor escrúpulo espiritual. Llegan y lo hacen. Bueno, sigue diciendo la Biblia, este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre nunca estuvo solo. Nunca. Porque en el principio, es decir, desde el comienzo de toda la eternidad, desde siempre el Hijo estaba con el Padre. Desde siempre. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El Logos. ¿Quién? El Verbo. ¿Quién? Cristo. Siempre estaba con Dios. Era en el principio con Dios. Desde el principio el Hijo estaba con el Padre. Hermano, ¿qué podemos hacer cuando pensamos en la preexistencia del Verbo? ¿Qué hacer? ¿Cómo entender que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, como nos dice Filipenses 2? Y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, y se humilló a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque el hombre era importante y él quería dar su vida para rescatar al hombre. Por eso, hermanos amados, nos molesta tanto cuando desprecian el nombre de Jesús. Nos molesta tanto cuando lo quieren igualar con otros autores o iniciadores de religiones. Cristo es más que eso, porque Cristo es el Dios creador. Cristo es el Logos de Dios. Todo fue hecho por la palabra. Cuando Dios dijo, era el Hijo obrando, creando, haciendo la voluntad del Padre. ¿Sabe? Esto es tan evidente que Judas, casi al final de la Biblia, en el versículo 25,
porque Judas tiene un solo capítulo, así que en el versículo 25 de Judas dice, al único y sabio Dios, así trata a Cristo, nuestro Salvador. Recuerde que la palabra Jesús tiene la connotación de Salvador. A este Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y yo digo junto con Judas, amén, Señor, amén. Este verbo, este logos, sigue diciendo Juan, por él todas las cosas, por él fueron hechas. Cuando dice todas las cosas es que son todas las cosas. Abarca la totalidad de la materia y de la existencia. Recuerdo en algunos mensajes cuando tocábamos el libro o la carta a los Colosenses, el versículo 16 del capítulo 1 dice, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esa es la grandeza de nuestro Jesús. Fue por mandato del Verbo que han llegado a existir todas las cosas. Los mares, la montaña, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, aún los ángeles, los querubines. La conclusión evidente es que la materia no es eterna. Tuvo creación. Tampoco la materia se organizó sola y surgió un mundo ordenado. No, hubo uno que lo creó expresamente así. Que tiene nombre. Y lo conocimos. Es Jesús. Cuando dice por él fueron hechas, quiere decir literalmente que mediante él llegaron a ser todas las cosas. No en la independencia, no el Hijo se mandó por su cuenta y creó, no. Bajo la voluntad del Padre, porque al Hijo le place hacer la voluntad del Padre. En realidad, a lo largo de todo el Evangelio, Juan nos va demostrando que Jesús tenía realmente este poder creador. Juan específicamente nos muestra, bueno, los demás evangelios también, por ejemplo, en las bodas de Caná. Solamente aparece esto en el Evangelio de Juan, capítulo 2. En las bodas de Caná, Cristo muestra ese poder creador y transformador. Él, de simple agua en tinajas, las transforma en vino. ¿Quién puede hacer eso? Aquí no hay truco, aquí no es un mago, aquí es Dios que puede cambiar todas las cosas. Por eso es importante que recordemos esta potencia creadora que tiene el verbo que tiene Cristo. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta frase ahora se repite al revés, porque es lo mismo que la anterior, pero le pone al revés para confrontar la idea, para redondear la idea, para afirmar la idea. ¿Por qué? Para que no haya ninguna excepción, es decir, todo fue hecho por él, no hay nada que él no haya hecho. Él lo creó todo, desde el ángel más elevado hasta el gusano o el microbio más pequeño. Todo fue creado, todo fue hecho por él. Podemos decir entonces que el fundador del cristianismo, nuestro Señor Jesús, es también el autor y el fundador del mundo. Y algún día el mundo tendrá que darle cuenta a este creador y serán juzgados. Sigue diciendo el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio. En él, en el Logos, en el Verbo, en Cristo, en él estaba la vida. No es sencillamente que está vivo, en contraste con otras cosas que están muertos, como los otros ídolos de las naciones, sino que él es la fuente de toda vida. No se trata de la palabra bios, ya viene la palabra biología, que tiene que ver con el estudio de la vida. Jesús es más que Dios, no es solamente vida orgánica, Él es el que le dio vida a todo lo espiritual, sean tronos, potestades, ángeles, todo eso lo creó Él. La muerte, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, es la separación de la vida. No nos olvidemos, Adán y Eva murieron, vivieron largos años, pero murieron. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios y desobedecieron. Pero ahora, por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios y volver a disfrutar de la vida. Jesús dijo, permítame citar ahora otra vez al apóstol Juan, pero ahora en el capítulo 3, en el versículo 36, dice,
Es Jesús el que habla. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que estas son palabras tremendas. Este que habla aquí es Jesús. Jesús dice, el que cree en el Hijo, es decir, el que cree en mí, tiene vida eterna. No dice que a lo mejor va a tenerla. No dice que va a merecer tenerla. Dice que la tiene sobre el solo mérito de creer en Él. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que deliberadamente deja de lado a Jesús, no tiene forma de salvar su alma, por más esfuerzos que haga para hacerlo. ¿Qué dice Jesús? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que estará, ya está. ¿Por qué? Porque rehúsa creer en el Hijo. Ahora, la vida es la necesidad fundamental de toda persona, de todo hombre. Por lo tanto, todo hombre necesita a Cristo, porque Cristo es la vida. No solamente la vida vivos, no solamente el que te da la facultad de vivir una vida biológica, una vida en lo material, sino que Él tiene la capacidad de dar vida eterna. No lo dice Juan, lo dice Jesús mismo. Juan recoge las palabras de Jesús, no solamente él. Los otros evangelistas dicen exactamente lo mismo. El Evangelio ilustra esta verdad recordándonos el momento en que Cristo resucita a Lázaro. ¿Te recuerda ese momento? También aparece en Juan, capítulo 11. Antes de resucitar a Lázaro, Juan nos muestra un episodio de conversación de Jesús que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Parece un contrasentido. Pero no nos olvidemos, el que está hablando es el que da la vida, el creador, el que tiene poder para dar vida biológica y poder para darnos vida espiritual. Es importante cómo el apóstol Juan va introduciéndonos más y más en la idea de quién es el Logos. Habla de que era con Dios, que estaba con Dios, que era desde el principio. Habla que todas las cosas fueron creadas por Él. Habla que Él es la vida. Y ahora dice, agrega algo más, dice, y la vida era la luz de los hombres. Estos términos especiales, vida y luz, pertenecen a la esfera espiritual. En este sentido, el verbo es la luz que ilumina a los hombres en cuanto a los asuntos espirituales de la salvación. Nuevamente, encontramos en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que encontramos en este comienzo del Evangelio de Juan. Juan 1.14, me salto hasta el versículo 14 para ir abreviando, y dice Juan, hablando de este Logos que era luz y vida, o vida y luz ahora, y dice, y vimos su gloria, la gloria del Logos, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne, es lo que dijo antes. Y aquel, Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. ¿Qué verbo? Dios, el que era desde el principio, el que es la vida, el que es la luz, el que es el creador, Él. Ahora, el pueblo de Israel sabía esto. El pueblo de Israel tenía profecías dadas por Dios, porque Dios puede adelantarse en el tiempo y las profecías que están en la Biblia, todas se cumplen, todas. Y las que no se han cumplido, espérese más, falta poco. Después que Adán y Eva pecaron, Dios les profetizó desde el mismo capítulo 3 de Génesis. Dios profetizó que vendría un Mesías, que vendría alguien nacido de la mujer y que salvaría al hombre y derrotaría a la serpiente. Es interesante, cuando el Señor profetiza acerca de este Mesías venidero y dice que nacería de una mujer, Dios no hace ninguna referencia al Padre. No habla del hombre. ¿Por qué? Porque esta mujer que iba a concebir en el futuro, esta mujer no iba a ser el fruto del vientre de ella engendrado por ser humano alguno, sino que el Espíritu de Dios haría la obra. Y así nació Jesús, de esa manera. Esta profecía fue dada por Dios mismo y fue la primera vez que se predicó el Evangelio.
Cuando Dios le dice a Satanás en Génesis 3:15, le dice a Satanás, a la serpiente, y pondré enemistad, o sea, guerra, entre tú, la serpiente, y la mujer. Oh, la guerra es entre Satanás y la mujer. No habla del hombre. Qué curioso. Omisión de Dios. Dios es feminista porque no está hablando del hombre. Lo descartó. Para pensar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, la descendencia de Satanás, y la simiente suya. La simiente, es decir, el fruto de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, iba a destruir a Satanás. Y tú lo único que podrás hacer es herirle el calcañar, es decir, morderle los talones. Pero el otro te va a derrotar. Interesante, alrededor del año 700 antes de Cristo, Dios levantó al profeta Isaías y profetizó Isaías exactamente cómo entraría Jesús en la historia de la humanidad. Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La promesa de que la madre de Jesús sería una virgen que concebiría a través de un milagro se hizo realidad. Una virgen concebirá, es decir, algo inconcebible. ¿Cómo una mujer que no conoce varón va a poder procrear? Es imposible. Biológicamente no se puede. Dios puede. Y lo hizo. La madre de Jesús, Miriam, algunos se asombran cuando yo digo Miriam. Miriam es el nombre hebreo para María. Miriam, o María, era una joven piadosa, una virgen, jovencita, casta, que concibió por el poder milagroso de Dios el Espíritu Santo. Además, Jesús tiene este nombre, un nombre que significa Él salva a su pueblo de sus pecados. ¿Qué más claro que eso? El nombre de Jesús. Y Él vino al mundo como Emmanuel, que también significa Dios con nosotros. También aparece en el libro de Isaías. Dios se hizo hombre en la encarnación de Jesús. Mateo, capítulo 1, versículo 22 y 23, revela que la profecía de Isaías se cumplió. Así dice Mateo. Todo esto, hablando del nacimiento de Jesús, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Se refiere a Isaías, lo que acabamos de leer. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Concebirá. La concepción, la encarnación. ¿Por qué estoy poniendo tanto énfasis en eso? Bueno, un poquito más adelante lo voy a explicar. No se asuste, falta poco para llegar ahí. Según los judíos, que en el día de hoy reconocen a Cristo como Señor y Salvador y son cristianos, algunos los llaman judíos mesiánicos, en realidad son judíos que han creído que Cristo es el Mesías. Ellos dicen que Yeshua, nombre hebreo para Jesús, que Yeshua fue sobrenaturalmente engendrado en Miriam, o María, cuando el Espíritu de Santidad, ellos lo llaman Ruach HaKodesh, o sea, Espíritu de Santidad. Cuando ese Espíritu, el Espíritu Santo, hizo sombra sobre ella. ¿Recuerda Lucas 1:26? Dice, al sexto mes, lo voy a poner en las palabras que lo tienen estos judíos mesiánicos, de ahí saqué esta frase, cómo traducen ellos este pasaje. Dice, al sexto mes, el malaj Gabriel, es decir, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Siguen diciendo ellos, y aquí viene algo muy especial que yo repito generalmente casi todos los años, desde que descubrí estas verdades estudiando la palabra. Esto sucedió, dicen los judíos mesiánicos, durante la fiesta de las luces, conocida como fiesta de la dedicación o Hanukkah, la cual es celebrada en el mes de diciembre y tiene una duración de 8 días. Recordemos que según un cuidadoso estudio de la Biblia,
Elizabeth quedó encinta a mediados del mes de junio. Esto lo hemos enseñado tantas veces que hoy día no lo voy a repetir. Nosotros llegamos a la conclusión, estudiando la Biblia, que Elizabeth, madre de Juan el Bautista, concibió en el mes de junio. Según los judíos mesiánicos, sigo citándolos a ellos, en Lucas 1:24 sigue diciendo: después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth. ¿Cuándo se había embarazado Elizabeth? En junio. Entonces veamos cuántos meses hay. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y el sexto mes, diciembre. Coincide. No es coincidencia. Dios sabe lo que hace. Usted va a quedar, si me sigue con atención, va a quedarle claro esto meridianamente. Espero que sí. Dice, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, a nosotros diciembre, el malaj Gabriel fue enviado por Elohá a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, y el nombre era Miriam. Y le dice el malaj, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohá, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Entonces Miriam dijo al malaj, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el malaj le dijo, el Ruach HaKadosh vendrá sobre ti y el poder de él, el Elión, el Santísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Bar Elohá, el Hijo de Dios. Ahora en Lucas 1:36-37 también leemos, el malaj le dice a Miriam, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. ¿Cuál mes será? Diciembre, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Elohá. Entonces Miriam dijo, he aquí la sierva de Adonai, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el malaj se fue de su presencia. Fue en ese momento que vino el Espíritu de Dios y toca a María o Miriam y toca un óvulo de ella. Y es engendrado el Logos, el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne. Ese es el momento, la encarnación, el momento mismo en que comienza la historia, el momento de la concepción. Y fíjese usted, saque la cuenta. Nosotros decimos que Jesús nació en septiembre, por otros estudios también que también hemos compartido. ¿Sabe? Si Jesús es engendrado en diciembre, empieza a sumar. Enero, un mes. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y el noveno mes, septiembre. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Así lo vemos. Ahora reflexionemos con esta verdad que nos están declarando nuestros hermanos judíos cristianos. Hanukkah, para ellos, es la fiesta de la luz. Jesús mismo participó en esta fiesta de la dedicación cuando estuvo en la tierra. La fiesta de Hanukkah recuerda la victoria de los macabeos sobre los griegos que pretendían destruir la religión judía. Los griegos, bajo Antíoco Epifanes o Antíoco IV, según la historia, sacrificaron cerdos, dedicándolo a Zeus. El templo que era de Dios fue dedicado al dios de los griegos, Zeus, el padre de los dioses. Ahora, después de muchas luchas, el templo fue reconquistado por los judíos. El problema fue que los judíos no tenían aceite. Todo el aceite que estaba ahí, que quedaba, había sido profanado. Y los judíos no lo podían usar para poner aceite en las lámparas, para rededicar, para santificar de nuevo el templo conforme a la ley. Entonces tenían un grave problema hasta que descubrieron una tinaja. Había solo una tinaja y el aceite que tenía alcanzaba para solamente un día. Ahora, milagrosamente, el aceite que debía alcanzar para solamente un día ardió durante 8 días más. Suficiente tiempo para que los sacerdotes y los levitas pudieran
santificar un nuevo aceite. Justo duró los 8 días que eran necesarios para formar el aceite según los preceptos de los levitas. ¿Sabe por qué esto es interesante? Porque en Hanukkah se celebra, primero, la purificación y dedicación del templo. ¿Por qué? Porque había sido mancillado. Recordemos, así como en Hanukkah se deshizo la abominación de Antíoco IV, así también Jesús vino a deshacer la maldición de las obras del diablo, vino a deshacer las obras del diablo. Cuando Adán desobedeció, el hombre pasó a estar bajo la tutela de Satanás, porque prefirió hacerle caso a la mentira antes que la verdad. Cristo vino a poner las cosas en su lugar, porque Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa esto? Que viene a rededicar a esta humanidad el templo, los hombres que Dios había creado, los viene a redimir, los viene a rededicar, viene a poner aceite en ellos. Ese aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en cada creyente. Eso es muy importante. Y aquí hablamos también de la segunda cosa. No solamente la Hanukkah recuerda la purificación y la dedicación del templo, sino que también el aceite, que nunca se acabó, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Recordemos a Jesús. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, esto es lo que citó Jesús leyendo en la sinagoga, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ungió para hacer, por su Espíritu. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo, a poner el aceite nuevo. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los hombres que Dios destinaba para recibir esta bendición de unción. Pero ahora, cuando una persona conoce a Cristo de verdad, nace de nuevo por el Espíritu. Y el Espíritu ya no viene a estar sobre él, sino que el Espíritu mora en él, dentro de él, en él. Por eso la palabra de Dios dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es de él. Y el que no lo tiene, no es de él. También en Hanukkah se celebra la luz de las lámparas. Recuerda la dedicación del templo, se recuerda el aceite que no se acaba y se recuerda la luz de las lámparas. Recuerden, la luz es una figura de Cristo. Vuelvo al Evangelio de Juan, que estábamos leyendo recién en Juan capítulo 1, versículo 4, hablando de Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ponga atención, y esto se le va a aclarar de inmediato. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Juan no era la luz. A fin de que no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Recuerdas Juan 8:12? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no morará, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Grandes palabras, grandes verdades. Jesús y la luz están muy relacionados. El hombre necesita la luz de Cristo, ya que por sí mismo, por su propio esfuerzo, por su conocimiento, el hombre nunca podrá llegar a conocer a Dios, nunca podrá llegar a salvar su alma. Como ya hemos dicho, Cristo es la revelación suprema de Dios. Fijémonos, el uso que hace el apóstol Juan de la luz cuando habla acerca del verbo es muy apropiado. Él dice que la luz, bueno, usted sabe, la luz es necesaria. ¿Para qué? Para ver, para conocer. La luz es pura y no se puede contaminar. Eso es lo que nos está diciendo Juan.
La luz, esto lo sabemos todos, lo penetra todo y nada se puede esconder cuando hay luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, las tinieblas aquí son tinieblas morales, producidas por el pecado y se traducen en odio, en incredulidad contra Jesús. Hay personas que odian a Jesús. Hay personas que odian el cristianismo, que odian el nombre de Dios, que odian la palabra de Dios, que odian los preceptos de Dios, que dicen que Dios está anticuado y quieren sacar a Dios. Nunca podrán. Las tinieblas no van a prevalecer. Estar en la luz significa conocer a Cristo y andar en sus caminos. Por tanto, estar en las tinieblas tiene que ver con la rebeldía del hombre que es pecador y que no quiere aceptar la voluntad de Dios. El hombre no acepta que alguien esté por sobre. Eso se llama soberbia. Y el primer soberbio fue Satanás. Y eso el hombre lo heredó de Satanás. Satanás en su soberbia dijo, seré como el Altísimo, subiré a lo alto. Quiso ser Dios y le fue mal. Esto incluye a la humanidad contemplada como poder hostil que resiste activamente, no pasivamente, activamente la luz. El hombre no quiere la luz porque sus obras son malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz y rehúsan aceptar la luz. Ahora, un hombre, hablando de una persona normal, puede estar en tinieblas solo por dos razones. Una, bien, porque no hay luz, entonces está todo oscuro y no se ve nada. O el problema no está en el entorno, puede haber luz, pero él no es capaz de ver porque está ciego. Y nos dice la Biblia en Efesios, el enemigo entenebreció, puso en tinieblas la mente, cegó a los gentiles para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los judíos rechazaron los caminos de Dios, pero no por falta de luz, pues la misma luz estaba ya con ellos, sino por falta de visión. No pudieron creer que Él era el Cristo. Ellos estaban ciegos a las verdades de Dios a causa de la dureza de sus corazones. Lo mismo pasa con los gentiles hoy. No quieren reconocer que hay un Dios que se reveló y que hay un camino para salvar al hombre. Hay una incompatibilidad manifiesta entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino del mundo y el reino de Satanás, entre Cristo y las fuerzas del maligno. Juan nos muestra a lo largo de todo el Evangelio esta continua resistencia de las tinieblas a la luz y la incapacidad, la frustración de las tinieblas porque quieren apagar la luz definitivamente. Y créame que a través de la historia han tratado de hacerlo. Satanás ha tratado de destruir al pueblo de Israel. Casi lo aniquilan. Más de 6 millones muertos por Hitler. El pueblo de Israel no es popular en el mundo. Casi todos lo odian. Quiero explicarte la razón. Porque de ahí vino la palabra. Y de ahí nos vino el Mesías. Con razón, las tinieblas que odian la luz, odian todo lo que es de Dios. La historia es testigo de que esto sigue siendo así. Sigue siendo igual. La historia es testigo. La iglesia de Cristo ha sido perseguida. Cristo, el nombre de Cristo, ha sido blasfemado. Sus discípulos fueron muertos y el evangelio fue despreciado y es despreciado. Pero a pesar de todo eso, la luz sigue brillando. Jesús nos encarga a nosotros ser luminarias. Que nuestra luz alumbre, ponerle el candil sobre la mesa y no debajo, para que alumbre. Si hay una fiesta que celebrar en diciembre, es la encarnación de Cristo. Porque realmente yo estoy persuadido de esto. Jesús fue encarnado. La concepción de Jesús fue en diciembre. 9 meses después nació, en septiembre. Cuando vimos esto, un mensaje en septiembre, explicamos por qué pensamos que esa era la fecha.
porque es la fecha en que se celebra el nacimiento del Rey. Pero ahora en diciembre no es Navidad. En diciembre es la concepción, la encarnación. Si usted quiere celebrar algo, celébrelo con luces. Celébrelo recordando que Cristo, la luz del mundo, vino a este mundo. Pero los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Pero usted tiene la responsabilidad no solo de poner alguna luz en su casa, sino que tiene la responsabilidad de ser luz en su familia y en la comunidad donde Dios lo ha puesto. Como ya dijimos, todo esto, la encarnación de Cristo coincide con Hanukkah o fiesta de las luces, que también se celebra en diciembre. En este año 2021 ya pasó con Hanukkah. Recuerden que el calendario judío es un calendario lunar, así que difiere del calendario solar que usamos nosotros. Hanukkah fue ahora a fines de noviembre, el 28 de noviembre comenzó y terminó el lunes 6 de diciembre. Se celebró Hanukkah. Pero nosotros todavía podemos no celebrar Hanukkah, podemos celebrar la dedicación de este templo, porque usted y yo, si tenemos a Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Así que dediquemos otra vez en esta fiesta que el mundo llama Navidad, llamémoslo encarnación, llamémoslo dedicación y dediquemos todo nuestro ser a nuestro Señor, que en esta fecha fue encarnado. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Debo decir, con un poco de frustración, que los hombres aún, a lo mejor algunos con buena intención, celebrando la Navidad en diciembre, en realidad están muy equivocados. La celebración actual de la Navidad no glorifica a Dios, no glorifica al Verbo, a este Verbo encarnado. La celebración de la Navidad hoy día es una celebración absolutamente materialista y no espiritual. El viejito pascuero es más famoso que Jesús. En estos días, más mencionado en la publicidad que Cristo. El comercio hace una gran fiesta. Los hombres hacen fiesta. Toman mono, se emborrachan, se hacen unos a otros regalos y olvidan el mayor de los regalos, que un día Dios decidió hacerse hombre en la persona del Hijo, y aquel Verbo fue hecho hombre en María, la Virgen, que concibió del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue eso? Probablemente porque se puede probar, probablemente en diciembre. Que Dios te guíe a retener lo que hemos compartido hoy día. Que Dios nos ayude a compartir la luz de Cristo y aceptemos esta verdad. Las tinieblas no tienen nada que ver con la luz de Cristo. Toda persona que niega que Dios existe está en la tiniebla. Toda persona que se niega a reconocer que hay un Dios que no le importa, un agnóstico, está en tinieblas. Todo aquel que sigue otro camino que no es el camino de Cristo está en tinieblas. Solamente en Cristo hay salvación. Aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria como un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amado Padre, completa tú, Señor, este mensaje, que podamos entender la responsabilidad que tenemos ahora de recordar el triunfo de la luz, porque aunque hoy día parece tan oscuro, llegará el día en que la luz será tan evidente que los hombres no podrán escapar más. Y vendrá el juicio, y vendrá el lloro y el crujir de dientes, y no queremos eso para nuestro país, no queremos eso para nuestra familia, no queremos eso para ningún hombre. Por eso, Padre, permite que en esta fiesta de encarnación de diciembre, tu iglesia, tus hijos, sean más luz que nunca. Ayúdanos en esto. Por el Espíritu que mora en nosotros, permítenos brillar para Cristo. Te lo pedimos
en el nombre del Jesucristo nuestro, el que era Dios, el que es Dios y que es nuestro Salvador. A su nombre, gloria por los siglos de los siglos. Y en ese nombre te pedimos, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén.